Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra 15ª semana de clases virtuales y para hacerlo vamos a hablar en esta oportunidad de la relación entre oralidad y escritura, matizando estos términos en relación con la producción literaria medieval, sobre todo pensando en los dos textos que vamos a abordar en estos días: Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y El Cantar de Mio Cid, de autor anónimo. En primer lugar, destacar que estos textos, y cuando digo texto estoy hablando de la versión ampliada del concepto de texto como textualidad, como manifestación discursiva, pensando no necesariamente en la escritura, si bien tenemos el registro escrito de estos textos. Como les decía, tenemos que pensar que estos textos circulan en relación con un contexto de sociedades prácticamente ágrafas, en donde todos o la mayoría de sus integrantes son analfabetos. En este sentido, entonces, tenemos que pensar un carácter performativo en relación con la difusión de estas textualidades, de estos textos, basado eminentemente en un circuito de la oralidad, puesto que en estas sociedades que estamos describiendo, la escritura, la lectura y el libro están reservados simplemente para un grupo muy reducido. En relación con esto también hay que hacer matizaciones, porque no siempre hay que asociar el poder económico o político con la capacidad de la lectura y la escritura. Lo que sí podemos decir, y esto sí es innegable, que precisamente las cortes reales son las que sostienen una serie de scriptoria o escritorios, en el sentido de espacios en donde se conserva y se preserva la cultura escrita, generalmente asociados con la corte o asociados con algunos conventos o monasterios que, entre otras actividades, además de la producción para el sostenimiento de la producción agraria, para el sostenimiento de la comunidad, llevaban a cabo también la escritura, la preservación de los textos. Sobre eso ya vamos a profundizar en unos cuantos minutos. Bien, en este sentido, y volviendo al tema del libro, consideramos que la posesión del libro era un artículo de lujo que solo podía estar en manos de los grandes terratenientes y de las grandes bibliotecas de los conventos. Como ya les dije, como espacios donde se preservaba la cultura, sobre todo la cultura de tradición grecolatina, y también los textos relacionados con los textos eclesiásticos o de circulación en el mundo cristiano. En este sentido, también poseer una colección de libros que podríamos llamar biblioteca, una colección de un centenar de libros, ya era indicio de una altísima posición social. Pensemos que los libros o los códices se realizaban sobre materiales sumamente frágiles y de difícil preservación, como por ejemplo los papiros. El papiro, además de ser un material orgánico muy fácilmente atacado por la humedad, por ejemplo,
tenía la dificultad de que solo admitía la escritura por un solo lado de sus caras, dado que la intensidad de los mordientes de las tintas podían perforar el material. En relación con el papiro, también tenemos otro material un poco más resistente, es más, se conservan todavía textos escritos en este material también orgánico, que es el pergamino, pero como siempre, pero en todo caso se trata siempre de materiales de costosa producción. Piensen ustedes que el pergamino eh, es la piel de un animal, generalmente de un cordero, que se trata por ambos lados, por el lado de lo que sería que está en contacto con la carne y por el lado que está en contacto con el pelo, para darle a través de unos sistemas de estiramiento, raspados y curados, mediante también materiales, procesos químicos, así procesos físicos como el estirado, el raspado, pero también por procesos químicos para desprender todos los elementos superficiales de la piel, se lograba así un material sumamente costoso. Sobre todo piensen que, como para que tengan una referencia, los libros más nobles, por decir la Biblia o los libros de oraciones, como los que les muestro acá en la imagen, eran textos para los cuales no se destinaba la piel de cualquier animal, sino de animales elegidos, y muchas veces para que esa piel fuese lo suficientemente delgada, se trabajaba con las crías de los animales, y en muchos casos, y aunque esto, bueno, es doloroso decirlo, se provocaba el aborto de las crías para tener una piel sumamente delicada. Un folio, una piel que luego se transformaba en un folio sumamente delicado. Obviamente que este tipo de pergamino estaba destinado solamente a un sector muy reducido de la población, como ya les dije, los reyes o los nobles, o quienes tenían un valor adquisitivo que les permitía adquirir estos libros considerados como artículos de lujo. Como ya les dije, muchas veces y aún hoy los libros se cotizaban prácticamente su precio y su volumen en oro. Como les decía, entonces, los espacios de la escritura profesional en estos contextos medievales fueron espacios, piensen ustedes que en alguna medida la escritura es un poco está un poco peleada con la práctica de la guerra, con la práctica del combate, por varias razones. Una, porque la escritura está asociada siempre con un espacio reservado, con un espacio de tranquilidad. Hay muchas escenas en la literatura donde vemos esa especie de retiro que hace el escritor para escribir. En este momento me estoy acordando de esa escena del Quijote de la Mancha, cuando se retiran con Sancho a hacer esta vida de poetas y pastores. Un poco está asociada la escritura con esa vida retirada, pero también piensen ustedes que el poder manejar estos materiales, ya que no se escribía con bolígrafos ni con lapiceras como lo tenemos actualmente facilitado, sino que se hacía con trozos de caña cortados en bisel o las puntas de pluma, es decir, exigían una destreza y una delicadeza manual que está disociada generalmente de la práctica de la guerra, donde son otros las competencias manuales y de fuerza, ¿verdad? Es decir, podemos hacer una especie
de contraposición entre ese espacio cerrado, tranquilo, que representa el lugar de la escritura, con el espacio abierto de enfrentamiento que representa el espacio de la guerra y de las luchas por la acaparación o recuperación, como quieran decirle, de los territorios de los vecinos, llámense esto cristianos o moros. En este sentido, entonces, y en relación con estas prácticas, podemos decir que había pocos espacios destinados a la escritura. Estos espacios para la escritura profesional fueron esencialmente, como ya les dije, los monasterios, en los que la actividad principal era la reproducción de los textos sagrados o de los textos de los grandes autores cristianos, como los padres de la Iglesia, o comentarios que se hacían sobre los textos sagrados. Generalmente, o por decir más precisamente, la mayor parte de estos textos estaban escritos en latín de la época, obviamente, como ya hemos hecho referencia en algunos casos. De hecho, precisamente es en estos textos escritos en donde ya hemos mencionado que se conservan los primeros rasgos de las lenguas vernáculas, como anotaciones, como glosas, al costado o por encima de los textos latinos que ya parecían incomprensibles para los lectores de la época. En este sentido, es muy interesante pensar que la idea de escritor, no en el concepto que manejamos actualmente, como escritor, autor que concibe una obra, sino que muchas veces el escritor simplemente cumple el rol de lo que hoy podríamos decir un transcriptor. Es decir, recibe un folio en el cual tiene que transcribir un texto, y muchas veces estos transcriptores estaban especializados solamente en un texto, a tal punto que podían recordarlo de memoria. Esto significa que en un taller de escritura, en un scriptorium de un monasterio, había muchas personas escribiendo, no libros completos cada uno, sino cada uno de ellos escribiendo una parte del libro. Es decir, 2 o 3 folios que luego en otro taller, en otra instancia, se compaginaban. Muchas veces estos escritores, por llamarles con el nombre con el que ellos se llamaban, solamente conocían esas 4 o 5 páginas que reproducían durante toda su vida. Piensen también que esto, el ejercicio de esta práctica repetida, también provocaba fallas en la memoria, es decir, confiándose en la memoria, muchas veces los transcriptores omitían o simplificaban o escribían directamente sin observar el modelo, por lo que ellos escuchaban o por lo que recordaban, y eso provoca que cada texto tenga, cada ejemplar sea realmente una obra única, porque puede dar cuenta, si uno pudiera coleccionar todos los códices o todos los registros de un mismo taller, de un mismo scriptorium, se pueden cotejar algunas variantes entre uno y otro ejemplar producido en el mismo taller. Bueno, les cuento esto porque en algunos casos de eso se trata la tarea de los que nos dedicamos, o mejor dicho, de aquellos que se dedican a la recuperación de los manuscritos y de los códices.
No, fíjense que es un concepto totalmente diferente al que nosotros tenemos. A partir de la imprenta sabemos que una edición está compuesta de una tirada en donde se reproduce fielmente y absolutamente igual todos los pliegos. En este caso tenemos que pensar que cada pliego, cada folio era una obra única e irrepetible. Bien, ¿qué otros lugares había para la escritura? Otros lugares para la escritura son las cancillerías regias, es decir, aquel aparato administrativo del Estado. Pensemos siempre cuando decimos estos términos muy asociados con la cultura moderna y contemporánea, recuerden que tenemos que acotarlo a los sentidos de la época medieval, es decir, la Cancillería son eh, el grupo de asesores letrados, podemos decir así, que producían una serie de materiales documentales que permitían de alguna manera regular el registro de los pactos que se establecían entre reyes, aunque muchos casos el pacto era simplemente un acuerdo de palabra y estrechando las manos. Sin embargo, a medida que se va complejizando la estructura del Estado, también se va complejizando el aparato burocrático. Entonces, en las cancillerías regias podemos tener registro de la firma de estos pactos, de donaciones, cuando por ejemplo un rey separa su reino entre los hijos y entonces tiene que estipular cuáles son los límites de esos territorios y las ganancias que van a obtener más o menos equitativamente de la producción de esos dominios. También hay sesiones de herencias, personas que no tienen descendencia y por lo tanto heredan sus posesiones a los conventos o a la iglesia. Y un poco más tardío, aunque no tan extraño, es también el registro de los hechos memorables. Es esa especie de historia de los reinos, generalmente de todos estos textos de los que estoy hablando son textos escritos en latín. Hay muchas historias de los reyes visigodos o de los primeros reinos cristianos escritos totalmente en latín. Como sabemos, cuando hablamos de latín, hablamos del latín medieval, que se ha apartado bastante del latín clásico ciceroniano y del siglo de oro de la cultura latina. También hay otros circuitos de escritura que están de alguna manera en torno a estos círculos regios, a estos círculos del rey y la nobleza, y es el círculo de lo que podemos llamar un poco más ajustadamente a lo que nosotros conocemos como con el nombre de escritores, en el sentido de aquellos que de alguna manera tenían un grado de creatividad y producían, si bien ya sabemos que la cultura es producto de una reescritura de otros textos, pero producían textos con cierto grado de originalidad. Así, entre esos grupos de escritores tenemos los que escriben tratados de comportamiento, tratados sobre la moral cristiana. Estos sí, muchos de ellos ya comienzan a escribirse en las lenguas vernáculas, es decir, en las lenguas no latinas. Junto con este grupo también de escritores de tratados, de obras filosóficas o de consejos para la vida cotidiana, encontramos el grupo de poetas que escribían. Recuerden que el poeta no tiene todavía la categoría de
de un genio creador, sino que más bien son escritores al servicio del entretenimiento, del divertimento de la corte. Y estos poetas de tipo cortesano, que son los trovadores, por supuesto, hacían sus composiciones pensando en una performance relacionada precisamente con esto que les dije, el entretenimiento de los nobles. Es decir, que combinaban sus creaciones poéticas con representaciones, con lo que hoy podríamos llamar sketch, es decir, pequeñas representaciones divertidas, en las que se ponía, en las que muchas veces se ridiculizaba a otros reyes o se ridiculizaba a los moros y a los judíos o algún personaje de la corte en una clave lúdica y metafórica, y por lo tanto tiene este carácter como de un juego, irónico, y un juego de intereses también. Todo este universo poético forma un gran caudal de producción literaria, el cual no podemos abordar porque es un campo específico de estudio. Nosotros estamos orientando todas estas apreciaciones en relación precisamente con dos textos que nos interesan para observar estas configuraciones ideológicas y también para tener en cuenta algunos aspectos de cómo se ha ido conformando esta lengua de la que habla Nebrija, esta lengua que a él ya le parecía bastante confusa y que había mutado demasiado para su gusto en el siglo XV. Bien. Bien, volviendo entonces a esta relación de la producción de libros como objeto de lujo, piensen precisamente que los libros medievales realmente son joyas en el sentido de que están decorados con materiales nobles, es decir, decorados con letras ornamentadas, que dicho sea de paso, les cuento, hay todo un campo de conocimiento que se dedica al estudio de las letras ornamentadas en la época medieval, de los manuscritos con los distintos tipos de letras, las letras que son que tienen ornamento florido, las letras que son historiadas porque dentro de la letra tienen una especie de viñeta que cuenta o sintetiza el relato que viene a continuación, es decir, es un despliegue de un universo iconográfico y semiótico muy, muy interesante para estudiar. Si a alguien le interesa, puede hacer algún trabajo en relación con eso. Como les decía, las Biblias o los textos más importantes están decorados precisamente con azules producidos a partir del lapislázuli, del cual ya les comenté la clase pasada, bordeados con oro. Muchos de los textos están en bibliotecas, en colecciones de libros, en las cuales los libros se encuentran encadenados para que nadie se los robe, como fíjense en esta imagen que les pongo aquí a continuación. Frente a este universo libresco, frente a este universo de la escritura y toda esa producción que en este momento estoy recordando, como en el siglo XV, XVI, las grandes bibliotecas de los reyes eran aquellas que podían contener aproximadamente entre 100 y 150 libros. Para que ustedes puedan dimensionar lo que significan las grandes bibliotecas que se conservan en los conventos, en los monasterios, con más de 1000 volúmenes, o las bibliotecas personales que excedían esos números. Es decir, podía considerarse que esas personas tenían un poder adquisitivo mucho mayor al de la corona. Como un dato anecdótico, cuando en el Quijote se hace el escrutinio de los libros y se cuentan más o menos la cantidad, podemos ver que Alonso Quijano tiene una biblioteca realmente que está al nivel de los reyes, porque son más de 100 volúmenes que conserva. Y bueno,
de esos volúmenes ya sabemos que fueron muchos a parar al fuego. Bien, volviendo a nuestro tema, dejando un poco estas digresiones o estas anotaciones, tenemos que pensar entonces que como les dije, que este universo de la escritura es un universo reducido, un universo cerrado, un universo con un circuito de producción y de circulación muy restringido, lo cual no quiere decir que no haya habido procesos de trasvasamiento de un registro oral a la escritura. Eso es otro rasgo, porque hay mucha movilidad, como ya hemos visto, hay mucha movilidad en la Edad Media de objetos de valor, y entre esos objetos, por supuesto, están los libros. Bueno, como les decía, frente a ese mundo de libresco, librario de la escritura, tenemos el gran universo de la oralidad.